muchísimas gracias. Para mí es un verdadero placer volver a México. Siempre digo que es muy buena gente. Veréis que tengo un acento un poco español, pero mezclado. He venido durante más de 11 años a América Latina. En México debe ser ya la octava o novena vez que vengo. Y realmente es un gran placer venir a una nación hermana muy querida. ¿Y qué vamos a...? De aquí hasta las 12:30, quizás a lo mejor algunos minutillos más, como siempre sucede. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver el entorno económico mundial. El entorno económico mundial, sobre todo voy a aplicar a la Unión Europea. A la Unión Europea porque es muy desconocida dentro de América Latina. Hay mucha influencia por parte de Estados Unidos en muchos países, entre ellos México, y me gustaría romper muchos esquemas preconcebidos que hay. Y unirlo también, ligarlo con empresas familiares. Tenemos una cátedra especializada en empresas familiares en la Universidad de Trabajo, y a partir de ahí vamos a ver cuál es la importancia de la empresa familiar dentro de la Unión Europea. Normalmente un país es rico cuando tiene buenos emprendedores. Cuando hacéis una carrera es algo más que un título. En realidad tenéis una responsabilidad ante la sociedad y ante vuestras familias. Esa es la realidad. Y aquellos países que tenemos muy buenos emprendedores, tenemos muy buenas empresas y a partir de ahí colaboramos entre todos. Una de las grandes diferencias que veo entre América Latina y la Unión Europea es la colaboración. No hay tanta colaboración en América. O sea, tenéis unas perspectivas muy positivas, muy buenas a largo plazo y siempre pienso que perdéis oportunidades. Y os lo digo con todo mi cariño, la verdad. Sois siempre muy buena gente. Y hay una serie de países que deberíais ser líderes. Y uno de los líderes debería ser México. Y México debería mirar más hacia el sur y menos hacia el norte. Por eso, primera idea que quisiera dejar en Anáhuac directamente es: ¿os habéis fijado en los procesos de integración económica que se están dando ahora en América? ¿Os habéis fijado que el Tratado de Libre Comercio es la forma que más se utiliza? Se utiliza siempre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el CAFTA, Central American Free Trade Agreement, el ALCA, Área de Libre Comercio de las Américas, siempre es con la República Dominicana, también libre comercio. Eso es quedarse en la primera fase de integración. Y si tú quieres integrar realmente un continente, tienes que llegar a la quinta fase de integración, a la unión política. Tienes 4 integraciones económicas previas y una quinta que es la integración política. Hay un autor que a lo mejor es la primera vez que escucháis, es Vera Balázs, un economista austrohúngaro, el cual habla de 5 fases de integración. Y ahora Europa estamos en la 4ª fase de integración. Estamos en la Unión Económica y Monetaria. Tenemos moneda única, el euro, que no va a desaparecer. Es un costo de oportunidad muy alto que desaparezca el euro. Es una moneda de referencia internacional. Es una moneda que hace agencias monetarias con los países de Europa Central y Oriental. Y eso permite que sean mucho más ricos. Porque aunque pierden la política monetaria y la política de tipo de cambio, tienen una integración mayor dentro de la Unión, lleva a que las 4 fases económicas de integración, área de libre comercio, unión aduanera, mercado común, unión económica y monetaria, si lo siguiese América Latina, seríais un continente mucho más fuerte. Tenéis la base. Lo que pasa es que tenéis que tener el impulso. Lo que decía McClellan, un efecto N de McClellan, una revolución de abajo a arriba. Los políticos lo tienen que hacer, pero la población lo tiene que exigir. Y en la universidad es donde nacen las ideas. Y asesora a muchos gobiernos a partir de la universidad. Por lo tanto, idea fundamental, no penséis en área de libre comercio para América. No quedaros contentos con el TLC, con el Tratado de Libre Comercio. Pensad en una mayor integración en todo el continente, en el cual México cumple el mismo papel que está haciendo ahora Alemania en Europa. Y de esa manera seréis un motor, seréis un eagle latinoamericano mucho más fuerte. ¿De acuerdo? O sea, con esta idea comienzo. Y comienzo uniéndolo con empresas familiares. Muchos de vosotros seréis hijos de empresarios.
¿Y qué desean vuestros padres? Desean que tengáis éxito. Y si vuestra empresa es líder nacional, vuestros padres querrán que sea líder internacional. El Banco Santander es una empresa familiar. Es el 9º banco del mundo en capitalización bursátil. Emilio Botín es la 4ª generación. Y solamente llega a la 4ª generación el 6% de las empresas. ¿Y cuál es la clave para llegar? Una de las claves es imbuir el espíritu empresarial a los hijos. Que valoren lo que significa ganar un peso. No les deis el dinero fácil. Venga, toma, hijo, toma, 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 toma. Hacerles comprender lo que significa ganar ese peso desde pequeñito. Y es más, el día que tengáis hijos, si me permitís un consejo, abridles una cuenta corriente, nada más nacer, y compradles acciones. ¿Por qué? Porque esas acciones, poco a poco, irán creciendo, y cuando lleguen los cumpleaños, le vais comprando acciones a vuestros hijos. Cuando tengan 18 años tendrán un capital, pero indirectamente, sin daros cuenta, a vuestros hijos le habréis dicho lo importante que es el ahorro. Y por experiencia os digo que vuestros hijos no venderán las acciones porque me las dio mi padre, me las dio mi madre. Y a partir de ahí tendrán ese espíritu de ahorro que es muy importante en los países para poder emprender. Una empresa de éxito emprende con autofinanciación. Si te vas a un banco a pedir un préstamo, al final, con lo que se llevan de interés en los bancos, que eso es un negocio, al final muchas veces tienes problemas. Las grandes quiebras que conozco en mi familia hay muchos empresarios. Prácticamente todos somos empresarios. Y los que hemos tenido éxito no es porque hemos ganado mucho, que eso está muy bien, es porque hemos tenido bajos costes. Y aunque te venga una mala época, si tienes costes bajos, puedes sobrevivir. Pero como los tengas muy altos, es cuando pierdas. Y como consejo práctico, no os fiéis del Estado. Mi querido primo, uno de ellos, como un ejemplo real y familiar, en la Expo 92 de Sevilla, hizo todas las ventanas en la Exposición Universal, todas las ventanas de la Expo. Fueron 3 millones de euros. Se lo iba a pagar el Estado, pero cuando fue a pagar el Estado no le pagó esos 3 millones de euros. ¿Qué ocurrió? Quebró. Y como había puesto de aval su patrimonio personal, se quedó literalmente en la calle. Por eso, nunca, jamás, por favor, nunca pongáis, aunque tengáis y creáis en vuestro futuro negocio, nunca pongáis vuestro patrimonio personal como aval cuando vayáis a pedir un préstamo al banco. Nunca. Porque si hacéis eso, hay a lo mejor un 10% de probabilidad que salga mal, o un 1%. Pero como salga mal, os quedáis fuera en la calle. Y lo he visto en mi primo y lo he visto en mi tío. Uno fueron 3 millones de euros y el otro fue 1,5 millones de euros. Por lo tanto, patrimonio familiar por un lado, empresa por otro. ¿De acuerdo? Ponerlos separados siempre, porque es vuestro futuro. De tal manera que cuando montéis una empresa, tenéis una idea propia, tenéis una capacidad de iniciativa. ¿Y dónde está la clave? La idea puede ser muy buena, pero puede funcionar o no, depende de cada uno. ¿Pero de qué depende? Depende del capital intelectual. ¿Y qué es el capital intelectual? Es la suma de capital humano, capital relacional y capital estructural. El capital humano es cada uno de nosotros con nuestra experiencia y formación. Nunca paréis de estudiar. Siempre estáis estudiando. Ahora estoy con mi 3er doctorado. Debo ser yo creo de los que más doctorados tienen en España hoy en día. Pero me parece que somos en total 4 en toda España, que estamos con 2 doctorados haciendo el 3er doctorado. Nunca paréis de estudiar, siempre aprender, siempre ser humildes, siempre saber escuchar, siempre valorar a vuestro equipo, apoyaos en él. Es lo mejor que tenéis en la empresa. Y cuidad a vuestro equipo, que no se os vaya. Mi mano derecha
se fue hace 2 años y montó otra empresa. Y ahora me está haciendo la competencia. Y no le supe cuidar, era muy agresivo, muy ambicioso, quería más y más, y toma más dinero, bueno, toma más, pero quería ser más, quería convertirse en líder en todo el sector. ¿Y qué ha pasado? Ahora es el número 1 prácticamente. Y conoce mis puntos débiles de la empresa, y ahí va por ellos. Y por eso, mucho cuidado con vuestra mano derecha, con vuestros socios, mucho cuidado con ellos. Cuidadlos, tened empatía, conocerlos bien, satisfacerlos. A quien le encanta el dinero, darle un buen sueldo. A quien le encanta el prestigio, darle una buena carrera profesional. A quien le encanta ir con el efecto bandwagon, el efecto imitación. Quiere de pronto decir, tengo este coche, tengo este viaje, se va con su mujer al Caribe, pagado todo por la empresa, genial por él. Y le encanta decir a todos los amigos de la familia, he sido el número 1 en las ventas. Y entonces me han pagado este viaje. Hay quien se mueve únicamente por eso, por orgullo. Por eso conocer a vuestro equipo es fundamental, tener buena comunicación con él. Entonces seréis buenos emprendedores. Pero un emprendedor tipo Rambo, que va solo en la selva, Rambo está en las películas, pero en la vida real se trabaja en equipo. Y también pasa en el mundo académico. Es todo en equipo, absolutamente todo en equipo. Son las personas al final lo más importante. Por eso, la capacidad de financiación, propia o ajena, mucho cuidado con la ajena. Cuidado con los bancos, siempre autofinanciación a ser posible. Capacidad estratégica, tener visión de futuro y poner siempre en la peor situación. Por ejemplo, ¿qué ha pasado en España? En el fondo. De tener crecimiento del 3,5% anual, que hemos vivido como ricos, sin ser ricos. ¿Qué es lo que ha pasado? Hemos tenido una burbuja inmobiliaria en la cual ha habido muchísima especulación y esa burbuja inmobiliaria ha estallado. Y hemos tenido la mala suerte que ese estallido de la burbuja inmobiliaria se ha unido con la caída de la burbuja bursátil a la vez, con la crisis financiera. Por eso ahora tenemos una triple C, una crisis económica, una crisis financiera y una crisis de credibilidad en la política económica del gobierno. Tenemos una triple C. Y el problema es que como han estallado tanto la burbuja bursátil como la inmobiliaria y han ido hacia abajo las dos, tenemos un fuerte decrecimiento que lo más probable es que tengamos una década perdida de crecimiento. Una década. Empezó en 2007 y estaremos en crisis hasta el año 2017. Esto lo digo en México. Nunca lo diré a la televisión ni a un periodista. Ellos lo tienen un poco el titular, ¿no? Y claro, si oyen esta frase que he dicho ahora mismo en Anáhuac, automáticamente salen los periódicos mañana y no. No porque creas más pesimismo, ¿no? Pero esa es la realidad. Tenemos una década perdida en España. Tenemos una tasa de paro del 24%, 24,5%. Y la tasa de población juvenil en paro supera el 51%. Por eso, la solución es emprendimiento para ellos. ¿Qué están haciendo? Algo muy bueno. Si tú no encuentras trabajo en España, no emprendes en España, vete fuera a emprender. Y se están yendo principalmente a Europa. Por eso, internacionalización es positiva, pero nunca perdáis vuestra base de operaciones. Si vais fuera, quedaros siempre con la base en México. Porque sois patriotas, ¿no? Os gusta México, ¿no? Cuando veis la bandera, os emocionáis. Por lo tanto, nunca perdáis México. Creed en México, confiad en México. El año 2050 será una de las potencias del mundo. Aunque ahora estamos en 2012, queda todavía. Pero en 2050 será una de las 10 primeras, según un estudio de BBVA. Vancouver. De tal manera que todo el conocimiento que tengáis y tenéis, y sabéis mucho más de lo que pensáis, aplicadlo. Hay una crítica que se hace muchas veces y es, hoy todo lo que he estudiado y luego al final he aplicado no todo lo que me enseñaron. Eso no es verdad. La universidad tiene una gran ventaja,
y es que te da una capacidad de resolución de problemas y una capacidad de análisis y de síntesis que poco a poco lo vais adquiriendo con el paso de los años dentro de la universidad. Eso al final se nota quién luego tiene carrera y quién no tiene carrera. Grandes fracasos empresariales he visto por parte de emprendedores sin estudios, porque no sabían, muchos de ellos, lo que era un balance de situación en la empresa. Si lo hubieran sabido y hubieran analizado el riesgo, no hubieran tomado decisiones riesgosas en ese momento. Les faltaba formación. Por eso, quien os diga, no, yo solamente con la experiencia es suficiente. No, tiene que haber experiencia y formación. Y va a la par, siempre. Por eso, nunca paréis de estudiar. Nunca. Siempre ir aprendiendo. De tal manera que muchas veces, como ocurre en América Latina, eres microempresario, eres alegal, es decir, el Estado sabe que no pagas impuestos, hay mucho fraude, saben que estás haciendo alguna actividad que a lo mejor, bueno, en fin, debería no hacerse, pero al final te dejan, pero a cambio de ahí pasas a ser una empresa familiar legal. Por eso, ¿cómo son las personas creativas? He distinguido estos dos tipos de comportamiento. Primero son psicológicas. Tienes que creer en ti. Tienes que ser muy creativo. Tienes que conocerte a ti mismo. Tienes que tener una gran curiosidad mental. Esa curiosidad te lleva a indagar, a investigar, a unirte a los demás. Si tú tienes una empresa al lado tuyo que es muy fuerte, hay dos actitudes. La primera es competir frente a ella, típico, Coca-Cola, Pepsi-Cola. Ahora, venga, a competir entre ellos, son dos grandes que compiten entre sí, y luego se llevan la sorpresa en la República Checa, una empresa familiar llamada Cofola tiene el 20% del mercado. ¿Y por qué lo tiene? Y está por delante de Coca-Cola y de Pepsi. ¿Por qué lo tiene? Porque ha sabido despertar en los consumidores el sentimiento patriótico a la hora de consumir. Skoda, la marca de coches checa, es empresa familiar. Renault era empresa familiar. Ford, empresa familiar. Si más de un 80% de las empresas son familiares. Si la gran paradoja es, ¿qué libros estudiáis en carrera? De McGraw, Thomson, Pearson, son grandes editoriales norteamericanas. Y si os fijáis en los libros, ¿qué ejemplos ponen siempre? Grandes multinacionales. Pero luego analizas la estructura económica de los países y la gran mayoría son empresas familiares, no grandes multinacionales. Y en Europa pasa lo mismo. Y cuanto más te vas hacia países de Europa Central y Oriental, es más todavía. Carl Zeiss, la gran empresa de óptica, una de las mejores del mundo en óptica, alemana, es empresa familiar. Daimler-Benz, en su origen fue empresa familiar. Por lo tanto, una empresa pequeña, por ejemplo Coca-Cola, ¿cómo nació la Coca-Cola? ¿Cuánto pagó por la patente Coca-Cola? Pagó $1. Es el dólar mejor invertido en la historia de la humanidad. Todo lo que ha dado ese dólar. Y se lo compró un farmacéutico. Por eso hay un jarabe que se llama Primperan, no sé si está en México, y Primperan jarabe es muy parecido a la Coca-Cola. En el sabor, quítale el ácido tartárico, que es el que da las burbujitas, y quítale un poco el CO2 que tiene la Coca-Cola para tener gas, y es un jarabe farmacéutico. Fue un farmacéutico que lo inventó. Por lo tanto, el origen siempre son iniciativas personales y es empresa familiar, luego se convierte. Tienes que tener pensamiento lateral y pensaréis, bueno, ¿y esto qué es? El pensamiento lateral es tener una visión de conjunto, analizar qué es lo que va a hacer la competencia, o al menos intuirlo, y ser tú el primero. Una vez le pregunté a Emilio Botín, al presidente del Santander, es muy serio el hombre, ahora medio del Santander por aquí, y le pregunté, bueno, ¿y usted por qué se ha ido a América Latina? Si hay muchísimo riesgo. Y me dijo, mire usted, es muy serio, ¿no?
Mire usted, hemos ido a América Latina para dar valor al accionista. Y una pregunta que os hago, así en general, ¿qué entendéis por dar valor al accionista? ¿Qué es? ¿Qué diríais que es? ¡Venga, ánimo! Dar valor al accionista. Es un término que se ha puesto de moda. Lleva el gobierno corporativo. Por eso, se ha puesto de moda este término, dar valor al accionista. Es aumentar la capitalización bursátil. Es decir, el número de acciones por la cotización de las mismas. De tal manera que si tú mantienes contento al accionista, es decir, a la persona que ha confiado en ti, automáticamente va a invertir más en la empresa. Por eso mi hermana está jubilada. Se jubiló a los 35 años de edad. Se jubiló a los 35 años. Me quedé huérfano a los 21. Y al quedarme huérfano a los 21 le preguntaba a mi padre: oye papá, cuando tenía 11 años de edad, me daba unos papelitos. Y yo decía: papá, ¿esto qué es? No, esto ya de mayor lo entenderás. Bueno, de mayor lo entenderé. A los 14 años me enteré que esos papelitos eran acciones. Oye papá, ¿qué son las acciones? Es la parte alícuota del capital social de una empresa. ¿La qué? ¿La parte qué? Bueno, de mayor lo entenderás. A los 18 años ya me enteré sobre la parte alícuota del capital social, lo que era, de la empresa. Y a los 21 mi padre falleció. Y entonces, como era el único economista de la casa, toda la familia me vino a mí. Empecé a multiplicarlo. Y cuando lo multiplico por 15, mi hermana se dio cuenta que ganaba más con rentas de capital que trabajando. Y dijo: me jubilo. Y se jubiló. Desde entonces, pues vive, ahora estaba en Polonia, dándose una vuelta por allá, visitando museos. Pero bueno, cada uno hace lo que quiere en ese aspecto. ¿Es más feliz mi hermana por hacer eso? Yo creo que no. ¿Cuándo eres feliz? Cuando das. Cuando das a los demás. Cuando das a los demás. Tú eres más feliz cuando das que cuando recibes. Os voy a decir algo que muy poca gente conoce, sabe. Estoy dando microcréditos a 35 países. Llevo algo así como 2.200 microemprendedores. Les doy a fondo perdido, en el sentido que no recibo nada por ello. Gano cero. Es un dinero que va a los pobres, directamente, para que se hagan microemprendedores. Porque sé que de esa manera se ayuda desde la base de la pirámide. Un concepto que Mohamed Yunus puso muy de moda. Por eso, cuando el día que tengáis todas vuestras necesidades satisfechas, llega un momento que el dinero no te dará la felicidad. Dirás: bueno, pongo más, ¿para qué? ¿Gano más? ¿Para qué? Para pagar los impuestos. Y al final pagan más impuestos. Ese día, pensad en aspectos éticos. Pensad en los pobres. Porque he notado en América Latina, y digo también con todo mi cariño, que hay una especie de insensibilidad a veces ante la pobreza. ¿Veis tanta pobreza todo el tiempo? Que es como que te quedas con una barrera un poco, como diciendo: bueno, más pobres ya. Mientras que los que venimos de España, como en mi caso, o venimos de la Unión Europea, cuando vemos pobreza, allí en España no hay pobreza en comparación. Allí tenemos el estado del bienestar. Ves al pobre y de pronto le ves, entre comillas, un pobre, y le ves que está con teléfono móvil, con antena parabólica, con todo en su casa y luego todas las necesidades cubiertas. El Estado cubre las necesidades. Tú cuando te jubilas en España recibes una pensión, te vas al desempleo, recibes una pensión. No te quedas en la calle, salvo los primos que he tenido y que tengo, que están en la calle por haber hecho lo que han hecho, poner su patrimonio personal como aval ante un banco y no ha podido hacerlo frente. Pero quitando esos casos que ahora están yendo pidiendo ayuda del Estado, que se lo dan, normalmente la pobreza real la he visto en África y en América Latina. Y me duele, porque sois países hermanos, países muy queridos. Es que os veo de forma diferente, os puede haber a lo mejor
suizo, un francés, un alemán, en ese aspecto, con todo mi cariño a los que también lo ven con Europa. Es que lo veo cuando veo como español. Y me duele verlo en América Latina, mucho más. Por eso el dinero que estoy dando a fondo perdido es para América Latina. En esos 32 países también hay países africanos y también de Asia, pero sobre todo es América Latina. Es para vosotros. Entonces por eso siempre que vengo a América hago lo mismo, ¿no? Es algo que lo llevo dentro. Entonces además, métodos creativos, conocimiento de métodos, búsqueda de ideas y transgresión ante lo establecido, es decir, ser novedosos. Desde la economía se estudia muchísimo a los emprendedores. Tenéis aquí la escuela clásica, neoclásica. Bueno, hay una escuela, ya que estamos en México. Los que sois economistas, habéis hablado de los neoclásicos, que por cierto, ¿quién es el padre de la economía? Adam Smith. Eso es lo que os dicen siempre, ¿no? El padre de la economía no es Adam Smith. Si te vas hacia atrás, el padre de la economía en realidad es Jenofonte. Siglo VI a.C., con la obra Oikonomicos. Porque oikonomía viene del griego. Oikos, que es casa, nomos, administración. Por eso el padre de economía es griego, siglo VI. Y después vino la escuela de Salamanca, siglo XVI. Y después de la escuela de Salamanca, que principalmente eran teólogos, sobre el precio justo de las cosas, condenaron la usura, condenaron el uso del tipo de interés, y es cuando vinieron los economistas clásicos, con Adam Smith a la cabeza, 1776. Pero la economía no comienza en 1776, comienza mucho antes, ¿de acuerdo? Por eso el padre de la economía es griego, no es Adam Smith. ¿Y qué está pasando ahora en la actualidad? Que están haciendo dos nuevos sistemas económicos a nivel internacional. Uno es el ordoliberalismo. Ordoliberalismo que no es neoliberalismo. El ordoliberalismo nació en Friburgo, en la escuela de Friburgo después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y nació de Ordnung, en alemán, orden, de tal manera que es el Estado quien no supervisa, sino que muestra el camino, y luego el libre mercado. Ordoliberalismo es el modelo europeo. Y hay un segundo modelo, es el modelo islámico. Están haciendo un nuevo sistema económico. Y no se dice normalmente en los medios de comunicación. Si vais por Europa, veréis mercados de bancos islámicos que se guían por la Sharia y por el Corán. Y lo que dice la Sharia es como Hechos de los Apóstoles, son los seguidores de Mahoma, todas las experiencias que tuvieron y qué es lo que tiene que hacer un buen musulmán para serlo. Y en la Sharia es lo que está determinando ahora el comportamiento económico de los países árabes. Y dentro de ellos, dentro de la Sharia, se está condenando el uso del tipo de interés. De tal manera que están haciendo un nuevo sistema financiero paralelo al sistema financiero occidental. Porque lo que quiere Bin Laden, ya lo dijo una vez, quiere conquistar Europa con el vientre de nuestras mujeres. Y en el año 2050 la mayoría de la población europea será musulmana. Esto es algo que nunca se dice porque es políticamente incorrecto decirlo. Pero por eso los marroquíes que vienen a, digamos, otra vez al territorio que era, digamos, del año 711 a 1492, habían estado ellos. Hasta los campos cataláunicos en Francia. Y ya de paso están entrando en toda la Unión Europea, poco a poco. Por eso hay una lucha ahora de civilizaciones en realidad, no una alianza de civilizaciones como decía Rodríguez Zapatero. Hay una lucha de civilizaciones, de forma muy soterrada. Por eso tenerlo en cuenta, Al-Qaeda, por ejemplo, está en Venezuela. Está entrando en Venezuela, y a partir de ahí quiere entrar en América Latina. Y quieren impulsar este nuevo sistema. Si tenéis curiosidad, hay libros
todavía están en inglés, sobre los principios básicos del sistema financiero islámico. Merece la pena, tienen 33 principios y merece la pena leer el libro. Están escritos por ellos directamente, por musulmanes, tal cual, con las sunnas y lo que significa cada una de ellas. Eso es lo que no está escrito, lo que no aparece en los medios de comunicación. Dentro del sistema, por ejemplo, habréis oído hablar siempre, China va a ser la nueva gran potencia del mundo. No va a ser China, va a ser la Organización de Cooperación de Shanghái. Y diréis, bueno, ¿y eso qué es? Si tenéis curiosidad, metéis en internet, me buscáis. Tengo el único paper en español escrito sobre la Organización de Cooperación de Shanghái. Ha sido el 7º paper más citado a nivel internacional el año pasado. Y es una integración entre la India, China, Rusia, Mongolia y las repúblicas centroasiáticas de la antigua Unión Soviética. Es más que una integración económica, es una integración económica, militar y política de estos países. Es una cuarta parte de la población mundial y una tercera parte del territorio. Los chinos han quitado el inglés como lengua. El inglés ya no es la lengua, digamos, es importante a nivel mundial, pero ya no está como era. Y las lenguas oficiales de trabajo son el ruso y el chino. Por eso se sabe tan poco sobre la Organización de Cooperación en Shanghái. Pero como dio la casualidad que uno de los países en los que he estudiado ha sido Rusia, y sé ruso, entre otros idiomas, pues entonces pude acceder a esa información. Y es lo que se está fraguando para el futuro. Por eso va a haber un nuevo entorno económico mundial. Y para eso tenéis que estar preparados, para poder competir a nivel internacional. ¿De acuerdo? Por eso todo esto que veis aquí, todas estas escuelas están muy bien, están en los libros, pero hay que ver más allá. Y lo que están haciendo, resurgiendo, más bien en Europa resurgiendo el ordoliberalismo, que fue silenciado después de la Segunda Guerra Mundial porque Alemania perdió la guerra, y la escuela de Friburgo, la Universidad de Friburgo es alemana, y el fundamentalismo islámico en economía, la escuela islámica. Son los dos sistemas que están creciendo ahora, no estos que están decayendo. ¿De acuerdo? Pero os lo pongo para que veáis hasta la fecha lo que se ha hecho en emprendedores desde la economía, desde la sociología, desde la psicología. Estos son los autores y las ideas principales que tienen. De tal manera que la empresa familiar, fijaos que no lo importante es el tamaño, lo importante es tener la mayoría de las acciones y el control de la misma. Hay dos momentos claves en las empresas familiares que como futuros empresarios tenedlo muy en cuenta. El primer problema súper fundamental es el problema de la sucesión. Cuando llegaréis a un momento que tendréis 60 años, 70, y diréis, bueno, ¿qué hago ahora? Se la quiero dar a mis hijos. Y la pregunta que todos os hacéis es, ¿mis hijos valen para la empresa? ¿Me fío de mis hijos? ¿Saben lo suficiente? Entonces, si tú no dejas, y tienes, por ejemplo, 70 años, no dejas que tus hijos entren en la empresa, te conviertes en lo que llamo un empresario dictador. Tienes que estar supervisando todo. No te fías de los hijos. Y a partir de ahí creas un problema. Esto lo he visto muchísimo. Creas un problema. Porque los hijos se rebelan. Y dicen, papá, no confías en mí. Después de que he estudiado la carrera que tú has dicho que haga porque me gusta además, después de todo lo que sé, ahora no me vamos a dejar. Y entonces ya vienen las tensiones familiares. Por eso, como consejo, siempre tener en cuenta un protocolo. Hacer siempre un protocolo familiar. En ese protocolo familiar, tenedlo muy claro entre familiares directos, padres, hijos, abuelos. Que no se metan las esposas, ni los cuñados, nada, no. O sea, ni las nueras ni los cuñados entren en ese protocolo. Que sea familia directa, si es posible. Padres, hijos. O abuelo, padre, hijo. Porque entre
los abuelos y los padres y los hijos se llegan a acuerdos y no hay problema. Cuando ya se mete a la familia política, muchas veces vienen las tensiones. Es lo que me dice la experiencia y lo que he visto. Por eso, tener siempre preparado un protocolo familiar para evitar el problema de la sucesión. Porque si no, la empresa se os hunde. Y todo vuestro esfuerzo y toda vuestra vida se va al garete. Por ese momento que es crucial. Y hay un segundo momento crucial. Y es la separación entre gestión y propiedad. Tú creas la empresa, empieza a crecer. La creas incluso, por ejemplo, si tu padre tiene empresa y tú quieres ser empresario, puedes crear una empresa paralela, complementaria, y vas creciendo a la vez. Llega un momento que ya no puedes manejar las dos empresas. Y entonces piensas en gestores profesionales. ¿Qué ocurre muchas veces? Que cuando metes a un gestor profesional, tienes que confiar en él. Tienes que darle libertad de actuación. Y luego al final que te presenten los resultados. Y si tú ves que no lo ha hecho bien, pues actúas en consecuencia. Pero le tienes que dejar libertad de actuación. Si no le das confianza, empiezan las tensiones. Y al final es malo para la empresa. Por eso también tenéis que saber delegar. Y delegar en la persona justa e idónea. Hay empresas familiares en turismo que se han hundido, porque además los hoteles, muchos de ellos son turísticos, son familiares, se han hundido porque se han metido personas no idóneas en los cargos directivos. En el momento crucial han fallado y al haber fallado, a partir de ahí viene el problema. Hay una red de paradores nacionales que es muy importante en España. Esa red es pública. ¿Cómo se hizo esa red? Se hizo a través del Ministerio de Turismo. España es el segundo país del mundo en turismo, de tal manera que tenemos tanto ingreso por turismo que en verano hay más turistas que españoles. ¿Es así? Este año hemos tenido, a pesar de la crisis, otro récord mundial en turistas. Hemos tenido más de 53 millones de turistas. Y lo que sucede con paradores nacionales es que hemos rehabilitado edificios históricos del siglo XVI y siglo XVII. ¿A quién no le gusta dormir en un castillo? Original, además, del siglo XV. Pues te encanta. Y no es caro. No es caro. Pero vas en el castillo, directamente a dormir. Y entras en los salones, en el salón que era el patio de armas del castillo. Y es precioso. Y pregunto, ¿México no tiene monumentos? ¿No tiene monumentos que están un poco deteriorados, históricos? ¿Por qué no los rehabilitáis y hacéis paradores? Los portugueses nos han copiado. Allí los llaman pousadas. Han hecho lo mismo que nosotros. Pues lo podéis hacer. Y preserváis vuestro patrimonio cultural. Directamente. Esos castillos, muchos de ellos eran de nobles, marqueses, duques, españoles, que los tenían abandonados. ¿Qué se hizo? Comprar esos castillos y se rehabilitaron. Y estamos en 2012, eso se hizo en los años 60 del pasado siglo y seguimos viviendo del turismo. Es la gran industria que tenemos, una de las grandes que tenemos, el turismo. Tenemos turismo sol y playa, igual que vosotros. Tenéis Yucatán, tenéis en menos Costa de Guerrero, Acapulco, menos, pero si tenéis solamente sol y playa, tenéis estacionalidad en el turismo. Y eso crea problemas a veces, deterioro medioambiental, principalmente. Entonces hay que diversificar de turismo sol y playa a turismo cultural. Tenéis muchísimo. Tenéis la civilización maya. Y la civilización maya está en regiones que las hace falta impulsar. Y un turista cultural está dispuesto a pagar más, no mira tanto el precio, porque viene por algo único en el mundo. Le podéis poner un precio más alto. En julio estuve en Guatemala, civilización maya.
y estuve en un volcán, el volcán Pocayá, cuya cumbre ha desaparecido prácticamente en la última erupción el año pasado. Se ha quedado partido en dos. Bueno, pues estábamos ahí arriba, ¿quiénes? Pues éramos 6 turistas, en la cima, con lleno de fumarolas. Vamos, que nos caemos y nos vamos directamente al cráter. No había ningún guatemalteco por allí. Éramos todos extranjeros. Para nosotros es algo único. Pero ¿qué sucede? Que también lo tenemos en Canarias. El islote de Hilario, Isla de Lanzarote. Pero lo tenemos desarrollado. Pero en Guatemala no está desarrollado. Es algo totalmente original. Vamos, no hay nada desarrollado en turismo. Tenéis un gran potencial en México. ¿De acuerdo? Muy importante. Si sois más ricos de lo que sois en realidad. Tenéis mucha riqueza potencial. Lo que pasa es que hay que saber explotarla. Y para eso hace falta emprendedores. Y empresas familiares. ¿De acuerdo? No tanta inversión extranjera. Yo estoy tirando piedras contra mi propio país, que soy español. ¿Qué hacemos los españoles? Grandes cadenas hoteleras. Son grandes familias. Y estamos en todo el mundo. Y al final, ¿qué sucede? Pues que ganamos dinero. ¿No lo debería ganar México? Empresas mexicanas. Si es vuestro patrimonio cultural, patrimonio ecológico. ¿De acuerdo? Por eso tenéis una responsabilidad ante el futuro. Sed patriotas. Invertir en México. Quered a México. ¿De acuerdo? Esta es una definición. 12:30 ya. ¿No se os ha pasado rápido?